Hace algunas semanas atrás comenzamos a hablar sobre este tema, límites. Y discutimos, hermano, lo que es límites en el tiempo. Cómo Dios ha reducido nuestro tiempo y asignado un tiempo para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. También hablamos de los límites desde el aspecto de lo que la familia, el matrimonio es definido. Hoy vamos a hablar, continuando con la parte 4, bajo el tema límites morales. Y estamos basando, hermano, esta serie en Juan capítulo 15, versículo 9, donde Jesucristo dijo estas palabras. Él dijo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Si guardares mis mandamientos, o sea, en otras palabras, si permaneces dentro de los límites que he trazado para ti, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea que la manera en la cual entramos al gozo del Señor y que alcanzamos el gozo que todos buscamos no es haciendo lo que queremos, sino manteniéndonos dentro de los límites que Dios ha trazado para nosotros. Y cuando nosotros estudiamos esta verdad, hermanos, nos damos cuenta que Dios ha establecido múltiples límites morales para el ser humano. La semana pasada mencionamos que en Levítico 18, en el versículo 6 hasta el versículo 20, Dios da una orden tras otra, señalando límites para que el hombre no cometa ciertos pecados. Y el versículo 6 dice: nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella, yo soy el Señor. Y de ahí en adelante Dios comienza a establecer límites en las relaciones sexuales. En el libro de Corintios, Pablo trata con este problema, porque había una persona que se llamaba cristiana, pero que estaba teniendo relaciones ilícitas con la esposa de su papá. Y la iglesia no había lidiado con el asunto, y Pablo tiene que escribir para reprender y hacerle notar a ellos que habían traspasado unos límites que Dios había establecido. En 1 Corintios 5:1 dice: hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Es obvio que Pablo no trató de manera liviana con esto. De hecho, Pablo dijo: confróntelo y expúlselo de la casa con el propósito para que se arrepienta de su pecado y por lo menos su alma sea salva. De esa manera Pablo trató duramente con este pecado, porque trae un daño terrible no solamente a la iglesia, sino también a la sociedad. Pero hoy quiero hablar de límites morales de una perspectiva un poquito diferente. La semana pasada hablamos de límites en el matrimonio diseñado por Dios y tocamos el tema de la homosexualidad y qué es lo que Dios dice respecto a eso. Ahora, la homosexualidad no es el único pecado sexual que Jesucristo o la palabra condena o reprende, sino que hay otros pecados como la fornicación, como lo que es el adulterio, que es tener relaciones sexuales una persona casada con otra persona que no es su cónyuge, o la fornicación o la unión libre, gente que están unidos sexualmente, conviviendo pero no se han casado, o gente que simplemente están teniendo relaciones sexuales sin entrar en el matrimonio. Y la Biblia condena ese tipo de relaciones sexuales que rompen los límites de Dios. Sin embargo, en esta parte 4 quiero hablar sobre algo conocido como sexting. Algunos padres dirán: ¿what? ¿Qué es eso? ¿Qué es sexting? ¿De dónde viene eso? Pues déjenme decirles algo que está en la noticia, lleva años en la noticia, y es una forma nueva que el enemigo ha usado para corroer la moralidad de la familia. Es una nueva manera que el enemigo ha utilizado, aún la tecnología que es buena, que puede servir de bendición, y la ha dañado para dañar la multitud de personas. Usted solamente tiene que prender el televisor de su casa para darse cuenta la decadencia moral y la falta de límites que hay constantemente en nuestra tierra, Estados Unidos, países latinoamericanos y otras partes del mundo. De hecho,
esta semana pasada y la anterior, en la noticia estaba el tema del exhibicionismo, donde hay mujeres en la ciudad de Nueva York que están caminando básicamente desnudas, sencillamente pintadas en sus partes privadas para cubrirse, pero están literalmente desnudas. Y la gente se para al lado de ellos y se toman fotos. Ellas hacen dinero haciendo ese tipo de situación. Esto ha subido al nivel donde el gobierno está interviniendo porque hay niños que están expuestos a esta pornografía y muchos la consideran natural. Entrevistaron a varias personas que se tomaban fotos y decían, no, eso es lo más normal que hay. ¿Será cierto que eso es lo más normal que hay? ¿O estamos traspasando los límites morales que Dios ha establecido? De hecho, esta semana pasada hemos escuchado el escándalo de Ashley Madison, donde más de 32 millones de personas, ahora salió la información, su nombre, su correo electrónico, sus teléfonos, más de 32 millones de personas estuvieron accesando una página en el internet donde le provee conexiones para tener relaciones extramaritales o relaciones sexuales, un affair escondidamente. Ya no está escondido, ya salió a la luz. Pero lo más que me duele a mí no es el hecho que 32 millones de personas lo hayan hecho, sino es el hecho que se estima que cerca de 400 pastores, diáconos, líderes en la iglesia son parte de esa lista. La semana siguiente se envió una información de prensa donde decía se espera que 400 pastores esta semana renuncien, o líderes religiosos renuncien a sus puestos, porque ellos también accesaron este lugar para tener algún tipo de relación sexual inmoral. Do you think that the enemy is capturing the heart of the church? ¿Se da cuenta cómo el enemigo está corrompiendo y llegando a los lugares más santos que Dios ha establecido y traspasando los límites? Nosotros como iglesia tenemos que entender que Dios nos está llamando para que actuemos como lo que somos. De hecho, Pedro dijo en 1 de Pedro 4, basta ya. Él dijo, it is time to stop acting like the world. Basta ya, dice Pedro, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro entiende, y esto está hablando cerca de 2000 años atrás, imagínate cómo se ha agravado ahora. Si ese mandato era cierto para aquel tiempo, mucho más para ahora, que se ha multiplicado la inmoralidad y el acceso a la inmoralidad. Y Pedro dice, basta ya para vivir de la manera pasada, cuando éramos pecadores, adúlteros, fornicarios, ladrones. Ahora hay que vivir como Dios nos manda, como hijos de luz. Y me sorprende algo que dice, digo, no me sorprende, pero quiero hacer hincapié en algo que dice Pedro. Pero dice, a estos, o sea, a esta gente que practica este estilo de vida, le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, o sea, nos maltratan, se burlan de nosotros. Eso es lo que vemos nosotros a menudo. Pero la Biblia, hermano, nos manda que nosotros no marchemos como marcha el mundo, sino que vivamos dentro de los límites de Dios, porque cuando hacemos eso, entonces y solo entonces vivimos la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Ahora, hay algo, hermano, que a veces no podemos entender porque no hemos leído la Escritura. A veces nos preguntamos, ¿por qué tanta fuerza? ¿Por qué tanta tentación? ¿Por qué cuando lucho por salir de ese pecado sexual no puedo? ¿Por qué será que ha aumentado tanto la proliferación de la inmoralidad sexual? ¿Qué será lo que está detrás de esto? ¿Será simplemente una imagen sexual? ¿Será simplemente un video sexual? ¿O habrá algo que está inspirando esas acciones? Escuche lo que la palabra dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los tiempos últimos, en los postreros días, algunos van a apostatar de la fe verdadera, o sea, van a apartarse, van a negar la fe verdadera. Ahora escuche por qué ocurre esto.
y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Algunos piensan que estos actos sexuales que parecen normal en New York City, algunos piensan que las páginas de internet de pornografía que estudiaremos la semana que viene es algo normal. Algunos piensan que estos libros que se escriben para que los niños acepten la homosexualidad desde pre-K y escuela elemental es algo normal, aceptable, sano. Pero la palabra declara que lo que está detrás de estas imágenes, de estos videos, de estos libros, la inspiración viene de espíritus engañosos. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira, por lo tanto es un engañador. Y la manera en la cual él cautiva, ata, domina a la humanidad es engañándolos. Es ofreciéndole algo por bueno cuando realmente es malo. Se cumple lo que dice la palabra. Hay camino al hombre que le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Entonces hay que ser sabio, hermano, y no pensar que esto es simplemente algo más. No hay nada malo con eso. A veces escucho yo a los padres y me sorprendo como dicen, no hay nada que mi hijo vea pornografía, eso no es nada. Y son espíritus ministradores que cautivan su mente y los llevan esclavos. Qué engañados estamos. Y a veces como padres ni sabemos lo que nuestros hijos ven o hacen, ni estamos pendientes de las cosas que ellos están haciendo. Pero detrás de toda esta maquinación hay uno que es astuto como una serpiente. Hay uno que es un engañador, que es Satanás, y está inspirando estos actos para cautivar a las personas. Uno de los engaños más grandes que usa Satanás hoy en día es este: si se siente bien, hazlo. Si te hace feliz, hazlo. Un engaño de Satanás. Lo que se siente bien ahora no trae buenos frutos mañana. De hecho, el engaño de Satanás es eso, que muchas veces nos hace sentir que nos viene bien, que nos conviene, que podemos disfrutarlo, y después viene como una serpiente, como vimos la vez anterior, y nos muerde, como discutimos en los límites del alcohol, y nos muerde como una serpiente y terminamos débiles y muertos, no solamente espiritualmente, sino también en aspecto físico. Y por eso tenemos que ser sabios cómo lidiar con esto. Sexting es una de esas mentiras de Satanás. Vemos a menudo mucha gente que participa de sexting. ¿Qué es sexting? Sexting es textear imágenes explícitas, sexuales del cuerpo de la persona a otra persona, o textear frases que incitan sexualmente a la otra persona. Me puse a hacer una investigación esta semana y descubrí que muchos de los websites dicen que eso es bueno para la salud del matrimonio. Muchos dicen que sexting entre personas adultas les ayuda to spice up their sexual life. But listen to me, la palabra dice todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Y lo que el mundo llama lícito, nosotros como hijos de Dios sabemos que no es. Es un camino que conduce a la muerte. Y este sexting está corrompiendo el corazón de muchísimas personas. Y lo triste de esto, no estamos hablando de personas adultas. Porque ahora la sociedad está preocupada, ahora la sociedad está haciendo huelga, ahora la sociedad se está quejando porque el sexting pasó de los adultos a los jóvenes y a los niños. Vea conmigo en su pantalla, Hope Witzel, de 13 años. Vivía en la Florida cuando se suicidó después que tomó una foto de sus partes privadas y se la envió a su noviecito de 13 años, listen to me, de 13 años. Y cuando él rompió con ella a la semana y se la envió a todos sus amigos, ella no pudo soportar la vergüenza y se suicidó. Jessica Logan, de 18 años, la encontraron ahorcada su madre en su cuarto, porque después que vivió un incidente de sexting también con un novio que tuvo, y después que fue a un programa radial para hablar, para evitar el daño a la gente, a las 3 semanas de ir a ese programa televisivo y hablar libremente, se suicidó. Porque no pudo lidiar con la culpa y con la vergüenza que el enemigo, después de hacerla esclava de eso y de engañarla, ahora vivía avergonzada por lo que había hecho. Y terminó quitándose la vida. Hermano, esto está pasando, y lo triste de esto
llega a todas las escalas, niños, jóvenes y aún, como usted ve en su pantalla, a representantes, como el representante demócrata de New York que perdió su trabajo, Anthony Weiner, por específicamente estar mandando textos, imágenes explícitas de él a otras mujeres y perdió su empleo. Y estas son las cosas que conocemos. Si usted estuvo atento este viernes pasado, la policía arrestó a una persona de 28 años, pero escuche quién fue, una persona que era un voluntario cristiano en un ministerio de líderes en la iglesia, primera iglesia bautista de Duluth, Georgia, porque él estuvo mandando Snapchats. Somebody heard Snapchat? Snapchats a una joven de 16 años que asistía a su iglesia. Se ofreció como voluntario, comenzó a mandar Snapchats de cada uno de ella a él y él a ella, y cuando se dieron cuenta tuvieron una relación sexual ilícita. Y este viernes pasado lo acaban de arrestar. La campaña nacional para prevenir el embarazo para adolescentes hizo una encuesta sobre sexting y descubrió que el 40% de los adolescentes en los Estados Unidos había publicado mensajes sexualmente sugestivos y el 50% había recibido mensajes sexualmente explícitos. Adolescentes. Esta es la verdad que estamos nosotros viviendo. Vi una entrevista esta semana de un padre donde este padre estaba en completo shock porque su hijo de 10 años tomó su celular, se sacó una foto de sus partes privadas, se la envió a una niña de 9 años y siguió varias veces hasta que esto salió a la luz y el papá dice que estaba en shock y él dijo: yo soy culpable. Me gustó muchísimo porque contrario a la madre de algunos de estos jóvenes, culpan la escuela que no protegieron a sus niños, culpan la sociedad que no protegió a sus niños. Mi pregunta es: padre, ¿dónde tú estabas? Pero este padre me gustó mucho porque él dijo: ¿sabe? Deben multar a los padres, no a los niños. Él dijo: yo soy responsable porque ¿qué tiene que hacer mi hijo de 10 años con un celular? Hello, ¿usted entiende, hermano? Él dice: el error más grave que yo he cometido es darle a un niño un celular que no necesita y exponerlo al peligro de lo que él participó. Ahora el niño tiene que estar en constante terapia y consejería y trabajar en pos de recuperar esa inocencia que perdió. Padres, tengan mucho cuidado que usted le permite a sus hijos. ¿Dónde van sus hijos? Les comento, by the way, no tengo Instagram, pero sí tengo jóvenes en la iglesia que lo tienen. Y por ahí me entero de algunas cositas que veo que no son saludables. Hijos, jovencitos, adolescentes de esta iglesia poniendo en Instagram imágenes al borde de la inmoralidad. O recibiendo imágenes al borde de la inmoralidad. Y sus padres ni tan siquiera lo saben. Porque sus padres no toman el tiempo para averiguar qué hacen sus hijos en su tiempo libre, ni para examinar qué hacen en sus teléfonos. Padres, por favor, le estoy hablando con mucho temblor en mi corazón, porque esto es algo que puede marcar de manera tan negativa la vida de sus hijos, que si usted no actúa inmediatamente para establecer límites, puede hacer un daño irreversible al corazón y a la mente de sus hijos. Por eso es importante actuar de manera sabia y entender, hermano, que si nosotros como padres a tiempo no ponemos límites a nuestros hijos y a nuestra propia vida, lamentablemente van a haber consecuencias. Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, dijo que nadie a ser tentado diga: es Dios quien me tienta. Pues Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Y me detengo un momentito aquí. A veces pensamos que no es nada, que eso es natural, que es normal, que descubran su sexualidad. Un niño a los 10 años no tiene que estar descubriendo su sexualidad, tiene que estar jugando con carritos.
A esto ha llegado hoy en día, hermano, la sociedad, que hemos querido hacer que nuestros hijos crezcan tanto que han perdido su inocencia. Crezcan tanto que ahora mismo no saben lo que es una muñeca, ya están maquillándose como si fueran mujeres adultas. Están promoviendo, hermano, la sexualidad y la inmoralidad, y los padres lo ven y los aplauden. Qué lindo. No, no está bien. Establece límites saludables para tu hijo. La palabra dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo lo que se quiera hacer debajo del cielo tiene su hora y tiene su tiempo. ¿Por qué no entendemos eso y establecemos límites saludables a los hijos? Cuando no lo hacemos, vamos a ver la promiscuidad y la inmoralidad rampante en la vida de nuestros hijos. Y por eso hay que lidiar con eso de manera sabia y entender, hermano, que nosotros mismos por nuestras acciones podemos atraer y seducir la tentación. Dice, luego cuando el deseo ha sido concebido, primero es un deseo. Si actuamos de acuerdo al deseo carnal contrario a Dios y fuera del tiempo de Dios, se convierte en pecado. Y una vez que el pecado es consumido, da luz la muerte. Déjeme decirle, yo recuerdo una ocasión, tiene que haber sido 13 más 6, 19, fue cerca de 20 años atrás, que mi esposa y yo conocimos esta familia. Y establecimos una relación muy linda. Era una mamá madre soltera, tenía una hija. La hija llegó un día a la casa diciendo, ¿sabes? Mi hija es la única virgen en el salón de clase. Yo dije, wow, excelente, qué oportunidad para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero la presión que esta jovencita recibió fue tanto que al pasar de los meses, cuando volví a verla, la niña estaba embarazada. La única virgen cristiana. Ahora, dice ahí claramente, luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ahora déjame decirte, no está hablando solamente de muerte espiritual, sino también, yo creo en mi corazón que es la muerte también física. Algunos por enfermedades venéreas, algunos por tener sida, y otros porque provocan un aborto por esos embarazos no deseados. ¿Y sabe lo que nos dolió a mi esposa y a mí? Esto fue 20 años atrás, que cuando fuimos a visitarla, al tiempo nos dijo, perdió el bebé. Y yo dije, mentira, lo abortó. You follow me? Escúchame claro. Eso es parte de la consecuencia del pecado. Y como padres tenemos que tener cuidado que cuando nuestros hijos pecan, no tapemos un pecado con otro. David, cuando cometió adulterio, ¿sabe lo que hizo? Mandó al esposo de Betsabé frente a la línea para que lo matara y cometió homicidio. Él mató por su decisión al esposo de la mujer con quien adulteró. Sin embargo, la consecuencia del pecado vino sobre él y sobre su familia. Y aunque Dios en su misericordia los restauró, nunca más volvió a ser igual para la vida de David y su familia. Y por eso tenemos que ser astutos, hermano, de no cubrir el pecado con otro pecado. Porque el pecado, cuando da luz muerte. Porque la paga del pecado, dice la palabra, es muerte. Pero qué bueno que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo hay esperanza para comenzar nuevamente. En Cristo hay oportunidades. Ahora, estas son las buenas noticias. Pastor, pero qué terrible lo que están viviendo la juventud hoy en día. Los tiempos son distintos, es mucho más difícil para ellos. Déjame decirte, la tentación dice que no hay nada nuevo debajo del cielo. La prostitución ha existido toda la vida. El pecado ha existido toda la vida. Sí es cierto que la forma en la cual el pecado se nos presenta o las oportunidades han cambiado. Pero déjame decirte, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y las promesas de Dios en Él sí son amén, que significa así sea. Y déjame decirte una promesa de Dios. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero Él puede, cantábamos ahorita que Él puede. Pero fiel es Dios que no os dejará ser probados, o sea, tentados más de lo que podéis resistir, sino que cuando viene la tentación, Dios provee juntamente una salida para que podáis soportarla. This is the truth.
La tecnología puede contribuir más a la tentación de los jóvenes y de los adultos, pero la promesa de Dios sigue siendo igual, que Dios nunca va a permitir que tú seas tentado más de lo que tú puedas soportar. Eso merece un aplauso, porque Dios te garantiza victoria, aleluya. Gracias, Señor, por esa verdad. Ahora, vamos a decir que fuiste expuesto a sexting o has sido expuesto a la pornografía, y eso lo vamos a tratar el domingo que viene con más calma. Pero vamos a decir que estás deseoso de evitar caer en este pecado. Estás deseoso de evitar caer en esta trampa. ¿Cómo lo hago? Porque déjame decirte, esto no es solamente para la juventud. Esto es para los jóvenes y los adultos. ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos que la promesa de Dios de que nunca va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar se haga una realidad? ¿O será posible que nosotros estamos contribuyendo para cancelar esa promesa de Dios en nosotros? Dios no miente, por lo tanto es cierto. Dios nunca lo permite. Ahora nosotros a veces contribuimos para que el enemigo nos derrote. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si queremos mantenernos puros sexualmente? Número 1, para mantenernos puros sexualmente tenemos que mantenernos dentro de los límites de la palabra. El libro de los Salmos, Salmo 119, versículo 9 dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Y la respuesta es obedeciendo tu palabra. Cuando tú te mantienes dentro de los límites de la palabra de Dios, hermano, Dios garantiza de que tu camino va a ser puro. Y de hecho, si te has contaminado, la sangre de Jesucristo, dice la palabra, nos limpia de todo pecado y de toda maldad, de toda inmundicia. Por lo tanto, hay misericordia, hay gracia, hay un nuevo comienzo a través del camino que es Cristo, a través de la sangre que Jesús derramó. Entonces, ¿cómo podemos limpiar nuestro camino si se ha contaminado? Volviendo a los límites trazados por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, nos limpia. Lámpara es a mis pies tu camino, lumbrera. Es una lumbrera, es una lámpara. Nos guía la palabra de Dios, hermano, y nos evita salirnos de los linderos. Y por eso es importante que entendamos que tenemos que mantenernos dentro de los límites de la palabra de Dios. Número 2, ¿cómo podemos mantenernos puros sexualmente? Huyendo del pecado. Observa lo que dice 2 Timoteo 2:22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. No dice entretenlas, no dice coquetea con el sexting, no dice visita aquello, manda la palabrita, mira aquello, no dice huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. A veces nosotros no permitimos que la promesa de Dios se haga real porque estamos estimulando a que la tentación sea más grande. Estamos proveyendo mecanismos para que la tentación sea más grande. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Te hago una pregunta: ¿qué es lo que está estimulando las pasiones inmorales en tu corazón? Porque déjame decirte, el deseo sexual no es un pecado. El pecado es consumir ese deseo o llevarlo a la práctica fuera del matrimonio. Pero Dios no creó seres sexuales, por lo tanto el deseo sexual no es el problema. El problema es cuando nosotros satisfacemos los deseos fuera del orden que Dios ha establecido, fuera del matrimonio, fuera de lo que Dios ha dicho que es santo y sagrado. Todos vamos a ser tentados. Y la semana que viene voy a hablar muchas experiencias que yo he vivido desde mi niñez, mi adolescencia, aún mis años de adulto, para que usted vea cómo el diablo está constantemente tratando de hacernos caer a todos. Y le voy a decir cuál fue la solución que Dios me dio para tener victoria. Pero quiero que vean hoy lo que tenemos que hacer: mantenernos dentro de los límites de la palabra. Número 2, huir del pecado. Cuando dice huir del pecado, está diciendo establece límites. Keep yourself far enough from sin so you don't fall into temptation. ¿Ok? Ahora, el ejemplo clásico de esto lo da la Biblia en el libro de Génesis. El que ha leído la palabra sabe la historia de José. Y sabe que en Génesis 39, versículo 10 al 12, se encuentra la historia donde la esposa de Potifar
el jefe de José, venía día tras día para tentarlo, para que se acostara con ella. La palabra dice, y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo, y dice la Biblia que no había nadie allí más que ella sola y él. Y dice, y entonces ella lo asió de su ropa diciéndole, acuéstate conmigo. Mas José dejó su ropa en la mano de ella y salió, ¿qué? Huyendo. He flee. Él salió huyendo. Yo me imagino que esta mujer diría, qué cobarde. Este debe ser homosexual. Sí, porque eso es lo que dicen hoy en día. Cuando rechazas la tentación te acusan de que eres homosexual. Pero José entendía que la verdad y la única manera de salir de esa trampa es huyendo de la inmoralidad sexual, huyendo del pecado sexual. José no entretuvo la tentación. José no dijo, oh, mi jefe está lejos, no está aquí, no llega hasta tal hora, yo conozco su rutina. ¿Quién se va a enterar? La esposa no va a decir nada porque la matan. Entonces José no pensó así. José dijo, ¿sabes cómo voy a pecar en contra de mi Dios? Esas fueron las palabras de José. Cuando tus estándares están puestos por Dios, tú honras a Dios en los momentos difíciles también. Aleluya. José no dijo, everybody else is doing it. José dijo, ¿cómo voy a deshonrar a mi patrón, a mi jefe y a Dios? ¿Cómo voy a pecar en contra de mi Dios? Él estableció los límites, no el Dios estableció los límites, y él dijo, voy a huir porque sé que eso es pecado. De hecho, Pablo entendía eso en 1 Corintios 6, versículo 18. Él dice, huyan de la inmoralidad sexual. Pablo dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su propio cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Este versículo bíblico a mí me ha dado duro, porque yo digo, no, Señor, es difícil entenderlo. ¿Será que usar drogas no es pecar contra tu propio cuerpo? Por supuesto. ¿Será que beber alcohol no es pecar en contra de tu propio cuerpo? Entonces, ¿qué es, Pablo, lo que tú estás diciendo inspirado por el Espíritu Santo? ¿A qué tú quieres llegar cuando dice que pecas en contra de tu propio cuerpo? El pastor Jack Hayford, uno de los pastores más prominentes de América, escribió un libro que se llama The Anatomy of Seduction, la anatomía de la seducción. Y en ese libro él cuenta la historia de un joven, o mejor dicho, de un hombre ya casado, que seguía teniendo relaciones extramaritales después de haberse casado. Y él genuinamente quería vencer eso y no podía. Y mientras el pastor Jack Hayford estaba dándole consejería, dice que Dios le dio una visión, y en la visión que Dios le dio mientras él oraba por este caballero, por este varón, Dios le enseñó 3 puntos negros en su alma. Y cuando él vio eso, él dice que el Señor le dijo, pregúntale cuántas relaciones sexuales tuvo antes de casarse. Y cuando le preguntó, el caballero le dijo, tuve 6 parejas antes de casarme. Fueron las mismas 6 manchas que Jack Hayford vio en la visión que Dios le dio. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando uno tiene relación sexual con alguien antes del matrimonio, la palabra dice que los dos pasan a ser una sola carne. No es una unión física nada más, sino que hay there's an emotional attachment with that person that is really hard to break off from. Por eso es que a menudo usted ve gente que se conocían años atrás, de momento en el Facebook, ¿dónde estará hoy en día? Qué recuerdos hermosos. Y ahí que comienza un proceso donde caen atrapaditos, muertos de nuevo en el pecado de la fornicación o del adulterio, porque sus almas quedaron ligadas con esas personas, al punto que los dos formaron una sola carne y no lo entendemos. Y aunque Dios sana y recupera, a veces no hemos sido sanos de esa área emocionalmente, ni los hemos confesado, y lamentablemente seguimos cargando estas ataduras espirituales. ¿Será que cuando vino a Cristo no fue perdonado eso? Por supuesto que fue perdonado, pero las consecuencias del pecado a veces nos marcan por muchos años. Y hay que buscar una manera de ser libres de esa opresión. Si a tu pensamiento vienen constantemente deseos sexuales, busca ayuda.
Examina tu vida pasada, porque sabe, hay hábitos que se forman en nuestra alma. Déjeme decirle, el domingo que viene hablaremos un poquito más sobre esto, pero cuando una persona entra en tener relaciones sexuales ilícitas, tanto el hombre como la mujer emiten unas hormonas, y esas hormonas crean un camino en el cerebro donde produce un gozo, una alegría, y cada vez que tiene más relaciones sexuales, el camino se hace más grande y se hace una conexión química emocional con esa otra persona. Esto es una evidencia científica. Esto es lo que la ciencia y los psicólogos han descubierto, y por eso las adicciones sexuales, hermanos, y pornográficas son tan fuertes como las adicciones de la cocaína y la heroína. Y solo Dios puede venir a romper ese camino. Solo la sangre de Jesucristo puede limpiarnos de toda maldad. Solo el poder del Espíritu Santo puede darnos victoria sobre ese pecado. Por eso es que la Biblia nos manda que establezcamos límites, porque no somos tan fuertes como pensamos que somos. En la consejería a veces yo le pregunto, ¿cómo está? Me siento bien. Y yo digo, el que está firme, tenga cuidado que no caiga. El que se cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. ¿Por qué? Porque tenemos que estar constantemente alerta, velad y orar, porque el enemigo, el adversario, busca como león rugiente a quien devorar. Orad para que no entréis en tentación. Tenemos que estar alertas y tener un plan para poder tener éxito en estas áreas. Por eso es que Pablo vuelve y dice a otra iglesia, esto fue a Corintios, a la iglesia de Tesalónica, en su primera carta, capítulo 4, versículo 2, él dice así: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, o sea, de inmoralidad sexual. Déjeme hacer un alto. Eso significa que si usted está viviendo en unión libre, que significa que usted está conviviendo con una persona que no es su esposo, que no se ha casado o su esposa, usted está viviendo en el estado de fornicación. Y usted tiene que tomar acción para enmendar esa área de su vida y no vivir en esa inmoralidad sexual. Hace apenas unos 5 años se reveló un estudio realizado por Time Magazine y el centro Pew Research Center. El mismo reveló que el 40% de los americanos están de acuerdo que el matrimonio se está convirtiendo en obsoleto. De hecho, el Buró del Censo de los Estados Unidos reportó también que el número de parejas que conviven en unión libre sin casarse aumentó 5 años atrás 7.5 millones de personas. Eso equivale a un 13% de aumento de un año al otro. This is the danger of society. Eso ocurre cuando traspasamos los límites. La sociedad dice, está bien, participa. Déjame decirte una mentira de Satanás. A veces pensamos y escuchamos a menudo psicólogos y terapistas decir, ¿sabe? ¿Cree usted que es bueno tener relaciones sexuales antes de casarse? Y dicen, por supuesto, hay que experimentar, hay que conocer. Dicen, por supuesto, porque vas a crear una compatibilidad, una química. Déjeme decirle, mentira. Está probado, estadísticamente hablando, que las parejas más felices son las que esperan sin tener relaciones sexuales hasta el momento de casarse. De hecho, escúcheme claro, está comprobado que mientras menos relaciones sexuales tenga la persona con otra persona que no sea su cónyuge presente, más felices son en el matrimonio y más perdura el matrimonio. Está comprobado, estadísticamente hablando, que una persona que ha tenido relaciones sexuales antes del matrimonio es 3 veces, tiene la probabilidad más alta de 3 veces de cometer adulterio. ¿Se da cuenta? Entonces, todo lo contrario es cierto. A veces pensamos, decimos que tengo que adquirir experiencia antes de casarme. Déjame decirte, las relaciones más puras y más unidas, íntimamente hablando, son las que ambas van puros sexualmente al matrimonio, inocente, y ahí crecen juntos en su sexualidad. No es uno que lo sabe todo y otro que no sabe nada. Eso es dañino y casi siempre ocurre un daño emocional.
insatisfacción, porque cuando llegan al acto sexual en la cama siempre están comparando esa relación sexual con las 3 o las 4 anteriores que tuvieron. This is real. Ahora, ¿será que no hay esperanza para aquellos que llegaron sin ser vírgenes al matrimonio? Por supuesto que la hay. Jesucristo es la solución. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El que confesare su pecado y se aparta, dice la palabra, alcanzará misericordia. Aleluya. Sí, Jesús nos limpia, hermano. Ahora, déjame decirte, después que Jesús te limpia, establece límites. Protege tu vida de las tentaciones sexuales, porque hay consecuencias drásticas y reales en la vida de muchas personas. Ahora, dijimos que el punto número 2 era que había que huir de pecado. Ahora, yo tomé ese versículo 22 de Timoteo y lo dividí en 2 partes, porque realmente ese versículo nos da el tercer punto, el segundo y el tercer punto. Primero dije que era huyendo del pecado. Dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Sin embargo, lo tercero que tenemos que hacer para mantenernos puros sexualmente no es solamente huir de la inmoralidad sexual, sino también dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, huye, pero también en cambio, además de eso, contrario a eso, dice, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. O sea, el problema es que hay alguna gente que huyen. Listen to me. They flee from immorality, but they don't come close to God. So they're completely exposed again to the enemy. Ellos huyen de la inmoralidad sexual, pero no se acercan a Dios ni a su verdad ni a su palabra. Por lo tanto, están totalmente expuestos nuevamente al pecado. La clave no es solamente huir, sino también seguir la verdad. Sigue la verdad, la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Dios es amor. Sigue a Dios. Jesús es el príncipe de paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Cuando tú huyes de la tentación y sigues la vida recta y la fidelidad, vas a ser bendecido. Ese es el momento que te levantas por encima de la tentación. Y me gusta como sigue diciendo Pablo. Dice, disfruta del compañerismo de los que invocan el Señor con un corazón puro. Listen to me, there is an amazing power when we gather together with a pure heart. Hay un poder incomparable cuando nos juntamos a invocar el nombre de Dios con los de corazón puro. El enemigo lo que quiere hacer es que tú te aísles y te juntes con aquellos que afectan tu vida, que te hacen caer y no te acercas a la iglesia. Por eso la reacción número 1, el pensamiento número 1 de una persona que ha pecado es no venir a la iglesia, es no ver a sus hermanos, es no leer la Biblia, es no orar, porque sienten vergüenza y sienten culpa. Y es una técnica que usa Satanás para mantenerlos apartados del único que los puede restaurar. Cuando tú falles, reconoce tu pecado, pero busca a alguien de corazón puro. Y la Biblia me dice que yo tengo que tener compañerismo y disfrutar con aquellos que invocan al Señor con corazón puro. Y después acércate y tengo algo que compartirte. I haven't been a good boy lately. I haven't been a good girl lately. He hecho esto, he hecho aquello, necesito la ayuda. Tengo que confesar mi pecado. Si confesamos nuestro pecado, dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonar el pecado y limpiarnos de toda maldad. There's hope in Jesus Christ. He is your solution. He is the only one who can take you away from sin and set you free. Hallelujah. Gloria sea el nombre del Señor. No dejes dirigirte por tus emociones, por tus sentimientos. Establece límites. No mires, no toques. El domingo que viene hablaremos más con respecto a eso. Cuando Dios nos da los límites morales, los da con el propósito de guiarnos. Ahora, voy a ir bien ligero. Busque su Biblia, por favor, que no va a estar en su pantalla. Quiero concluir con esto. En el libro de Proverbios, capítulo 6, quiero que todo el mundo busque su Biblia, por favor. Proverbios, capítulo 6, nos da un ejemplo del daño que ocurre cuando alguien ignora los límites de Dios. Proverbios 7, antes voy a leerle Proverbios 6 y creo que Proverbios 6 sí está en su pantalla. Observe conmigo lo que dice Proverbios 6.
Dice, el que comete adulterio le falta sensatez. El que tal hace corrompe su alma. Heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada. Cuando dice el que comete adulterio, el que tal hace corrompe su alma, significa esto. Cuando habla de corromper es cuando un metal se corroe y le da moho. Está enmohecido y pierde su efectividad. Y a veces nuestra alma se corrompe, hermano, porque hemos cometido ese tipo de actos sin confesarnos y sin apartarnos de él. Y lamentablemente esas decisiones morales afectan nuestra vida psicológica, física y espiritual. Y por eso es importante, hermano, lidiar con el asunto, sacarlo a la luz, hermano, para que Dios pueda restaurar nuestra vida. Por lo tanto, el alma se corrompe cuando cometemos ese tipo de actos. Y hay que pedirle a Dios que Dios venga y enmiende nuestra alma. Quite todo moho, toda corrupción, todo lo que nos quita la efectividad, para que podamos ser vivos y poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. En Proverbios 7, versículo 6, tenga su Biblia abierta, por favor. Usted ve la historia de una persona que cuenta Salomón. Salomón dice, ¿sabe? Un día estaba en mi casa, estaba observando por la ventana de mi casa y vi a este joven fatuo, sin entendimiento, que salió de su casa. Y observa lo que dice la palabra, versículos 6 y 7. Mirando yo por la ventana de mi casa, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes y vi a un joven falto de entendimiento. Ahora, vea lo que dice el versículo 8. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, en este caso hablando de una mujer, a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le salió al encuentro, astuta de corazón. Aquí va este joven sin entendimiento, este joven que está ansioso, está buscando cómo divertirse. Versículo 15 dice, por eso salí a tu encuentro, te buscaba y ya te encontré. Y tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida. Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. ¿Me escucha usted cuando está ese momento como que, this is pretty exciting, wow? Dicen por ahí que la hierba o el pasto siempre está más verde al otro lado, ¿no? Y pensamos que todo allá es mejor y que hay... Y nos comparamos y decimos, wow, ¿qué sería si yo? Y comenzamos a pensar, nuestra mente correr. Y el domingo que viene hablaremos más cómo lidiar con esos argumentos. Ahora, habla de este joven y esta mujer lo buscaba, lo encontró, le tenía todo preparado, parecía excitante. Versículo 22 dice, al punto se marchó tras ella. Ahora escuchen lo que dice, como va el buey al degolladero y como va el necio a las prisiones para ser castigado. En otras palabras, este joven insensato no sabía que iba camino a ser degollado. Tanto en la fornicación, en la pornografía, como en el adulterio, lo que viene es muerte. Hay camino al hombre que le parece bueno, excitante, dulce, emocionante, pero su fin es camino de muerte. Versículo 22 dice, al punto se marchó tras ella, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Listen to me, I don't want it to be too late for you today. Yo no quiero que sea muy tarde para ti. Yo no quiero que esa saeta traspase tu corazón. De hecho, Dios no quiere que esa saeta traspase tu corazón. Esa es la razón por la cual Dios ha establecido límites en su palabra. Dios nos está dando, hermanos, los límites en su palabra para protegernos, para hacernos, para evitarnos el dolor, para evitar que nuestro corazón sea traspasado, para evitar que los hábitos dominen nuestra mente, para evitar que seamos infelices en el matrimonio, para evitar que tengamos enfermedades venéreas, para evitar que obtengamos el SIDA o la gonorrea o el sífilis, para evitar que tengamos embarazos no deseados que terminan luego en aborto. Dios nos está diciendo es importante establecer límites morales
Porque cuando hacemos eso ocurre lo que dijimos al principio. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Estas cosas os he dado, os he dicho para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando estamos dentro de los límites de Dios, eso es exactamente lo que sucede. Dios nos da gozo, Dios nos permite disfrutar el matrimonio a su cabalidad. Y con esto voy a terminar. ¿Cuál es el punto de acción? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Terminamos cada mensaje entendiendo que no es el oidor el bienaventurado, sino el hacedor. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, reconoce que la fornicación es un pecado. Reconoce que la unión libre es un pecado. Reconoce que el adulterio es un pecado. Reconoce que sexting es un pecado. Reconoce que mirar pornografía es un pecado. Reconoce que están siendo inspiradas por espíritus engañosos que prometen felicidad, pero terminan trayendo muerte. Luego, establece límites para protegerte. Cuando digo reconoce, significa confiésalo. Reconoce que es un pecado, confiesa que has pecado. Luego establece límites para protegerte. Y tercero, depende del poder del Espíritu Santo para darte victoria. Dios dice la palabra que no va a permitir que seas tentado más de lo que puedes soportar. La palabra dice que recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Hay poder real para vencer la tentación. Esa es la promesa de Dios, pero tenemos que ser sabios.